Con su venia, Presidenta, quiero ocupar unos segundos de mi tiempo solamente por lo que acaba de pasar hace un rato y me quiero referir al senador Adolfo Gómez. Senador, probablemente usted no lo hizo con dolo. Probablemente usted presentó esa reserva sin ninguna mala intención. Pero lo que acaba usted de hacer, inentendiblemente, es lastimar a las comunidades indígenas. Si no lo hizo usted con dolo, qué lástima que alguien le pidió que lo hiciera. Soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y se lo dije a mis compañeros. Eso que pasó, me parece que si alguien se lo pidió, no es digno. Continúo. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Hoy, un amanecer bastante difícil. 15 de diciembre quedará inscrito como el día, porque digo, fue durante la madrugada, en que una bola de rufianes atentaron contra la democracia de este país por intereses políticos, por cobardes, porque no saben competir, porque saben que van a perder la elección si no tienen cómo controlarla, porque saben que no le han cumplido al pueblo y que sin duda ese pueblo se los va a cobrar. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Tienen problemas porque no le han cumplido a la sociedad y el pueblo lo nota, lo anota y lo vota. Es muy distinto que estés metido en Palacio, que creas que te obedecen todos y que te pones a gastar el dinero que no es tuyo y crees que tienes comprada a la gente. Pero la realidad es que esa gente a la que le das dinero, cada vez le alcanza menos ese dinero, cada vez tiene peores condiciones y le asaltan en la combi, lo despiden, no, de verdad sufre. Muchos de ellos ya se fueron mejor a Estados Unidos. Es impresionante cómo los pobres son los que la han pagado más, porque uno como quiera tiene una profesión, uno sabe ganarse la vida, sabe salir adelante, pero aquellos que no tienen esas condiciones y que dependen de una chambita, de un oficio, de la oportunidad de un espacio donde poderte ganar unos centavos, pues son los que la están sufriendo porque pues López Obrador los ha engañado, no les está cumpliendo, aunque López Obrador crea que lo aman. Pero López Obrador, como es un experto en elecciones, sabe López Obrador que ya no va a ganar las elecciones porque sabe perfectamente que el pueblo lo va a castigar. Y entonces en esa necesidad de pues hacer lo que se tenga que hacer para asegurar que no pierdan la elección, porque no solamente se trata de orgullo, se trata de la libertad, y más después de lo que acaba de ocurrir en Perú o de lo que ocurrió en Argentina. Se trata de la libertad, y López Obrador, para su desfortuna, pues no anda tan mal en salud. Y al final de cuentas digo, pues no hacer nada, no estresarse, tener tratamientos todo el día, pues lo ha mantenido, a la momia la hemos mantenido intacta y se puede ir a su rancho intacto, pero no es lo mismo estar en prisión. Y sin duda, pues ese ha de ser su mayor temor, por eso su necesidad y urgencia de ganar la elección, y por eso su necesidad de manipular la elección a través de conseguir que se ponga al INE en una condición en la que ellos lo puedan manipular, arrinconar, acotar y que se logre. Decía una senadora, el plan B.
el plan B, y tiene razón, el plan B tiene la letra de quien seguramente diseñó esta ley. El plan B, con la B de Bartlett. Bartlett, aquel que en 1988 controlaba las elecciones desde el Estado. Él era el gobierno y él era el órgano electoral. Y él es el que fraguó aquella elección que ha sido hasta el día de hoy el parteaguas, el nacimiento de una izquierda que miren dónde terminó, hoy gobernando, porque López Obrador se montó en ello, pero sí hay un México antes y un México después en la vida democrática, y a partir de ese momento, para echarle agua fría al país, fueron cediendo aquellos que controlaban el país y fueron entregando y ciudadanizando la democracia en este país. No es perfecto el INE, de hecho muchos me han criticado porque yo he criticado al INE. Yo he visto situaciones que se han hecho de fraude. Hemos vivido situaciones así. Fui coordinador de una campaña y a mi candidata en el Instituto Estatal Electoral le cambiaron la elección en la madrugada, cuando tenía 7 puntos arriba en el triunfo. Ya todo el mundo la había felicitado. Yo le dije, no, espérate, porque viene la madrugada. Y efectivamente, un paquete electoral. Permitieron que un paquete electoral abierto fuera ingresado a la votación. Y resulta que las boletas ya venían hasta impresas, en una imprenta. La X era exacta, todas. Más de 1,000 boletas impresas. Y dieron un margen mínimo, pero bueno, la vencieron. Era la candidata que quería el hombre, el cacique poderoso del estado que ella ganara, y hicieron perder a la candidata que esa noche se fue a dormir con un triunfo. Y estas historias hay muchas, pero las cosas se deben de mejorar. Dijo que iba a quitar las guarderías porque primero dijo que no y luego las quitó argumentando que había corrupción en lugar de componerlo. Desapareció el Seguro Popular diciendo que iba a componerlo, y bueno, no nomás desapareció el seguro, también desapareció con lo que se supone que lo iba a componer. Y así ha sido. Desapareció un aeropuerto para poner otro que al final de cuentas lo terminamos manteniendo nosotros porque no hay vuelos, no sirve. Y esta es la historia de López Obrador, sustituir cosas que al final de cuentas solamente las destruye bajo argumentos. Y su narrativa, bueno, su narrativa, al rato salen los spots que, por ejemplo, han tenido el descaro de vender en un spot durante campaña que ellos impulsaron el aumento al salario mínimo. Lo hemos visto en espectaculares. En la elección del junio pasado, del 2021, me llamaba la atención, había espectaculares de Morena que decía: Morena te aumentó el salario. Son unos pinches descarados, porque el pueblo no logra asociar que aumentar el sueldo significa que la inflación está aumentando. Pero al pueblo, pues lamentablemente, que no tiene conocimientos en economía, pues de repente dicen, sí nos aumentó el sueldo, pero no, cuando ya te sientes con ellos y les haces el análisis de que con el sueldo de antes les alcanzaba para más que con el sueldo nuevo, entonces ya entran en ya pueden comprender de otra manera, pero la verdad es que la mayoría cae en la trampa del mercantilismo, y eso van a estar haciendo con estas nuevas acciones y con estas condiciones que se están poniendo, porque bueno, ahora van a tener carta abierta para hacer propaganda, para que los funcionarios hagan y deshagan, para que la campaña de Claudia Sheinbaum siga adelante, porque pues, simplemente está perdida si no tuviera todos estos elementos. Aún así, con todo esto, como dice el viejo dicho, el tramposo cae al pozo. Aún así, López Obrador puede ser derrotado en las urnas. Aún así. Voy a ir rápido a esta... Bueno, yo nomás les comento.
El video lo hice durante la madrugada, no es estreno. Para los que creen que yo hago estrenos, no hago estrenos, o sea, no son en vivos, es un estreno, es un video nuevo, pero yo no hago videos en vivo, porque los videos en vivos no los tiraban y no los tiraron, lo he venido explicando. Yo grabo los videos y terminando de grabarlos los subo. Discúlpenme si les rompo el corazón, no hago videos en vivo como otros, no, yo los grabo y los subo. Este video lo hice en la madrugada. Cuando vi la sesión, miren, de hecho voy a pasar la imagen, estoy viendo la sesión en tiempo real. Vamos a ver. Modifica o le pide al OPLE que modifique el criterio. Y ese circuito, senadora, sigue una y otra vez, de tal forma que se van pegando los tiempos para seleccionar y elegir a los candidatos que van a estar. Entonces, reitero, quien tiene a esos tres tiene su mapa bien definido y juega con los demás, pero su mapa jamás se va a mover. Y sí le provoca un problema a los demás partidos para el registro de sus candidatos. Ahí es donde está el centro toral de esta reforma y eso es lo que no les vamos a dejar que sigan haciendo una y otra vez. Adiós a esas prácticas corruptas. Adiós a ese robo, porque se roban literalmente lo que... Bueno, pues ahí está la sesión en vivo. Son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana para mí. Estoy viendo la sesión en vivo. Todos los puntos en particular, o sea, la reforma ya como a las 10:15 de la noche, o mejor dicho, este plan B con B de Bartlett, este plan B con B de Bartlett fue aprobado por la mayoría de Morena y sus partidos aliados. No tan avasalladora, casi empatadona, pero la oposición perdió. Luego se fueron a las reservas, más de 1,000 reservas. Una tras otra la tiraron. ¿Saben qué es lo interesante? Varios senadores de Morena metieron reservas. Bueno, ni a los de Morena, no permitieron pasar ni una, aunque fueran de Morena. Se queda como está, tal cual el guión. El plan B que alguien diseñó con B de Bartlett pasó tal cual, sin ninguna modificación. Y bueno, cuando yo vi que ya en la madrugada era ya muy claro hacia dónde iba, ya no me esperé a hacer un video hasta el final. Sabía que ya la votación, en cuantito terminara este peregrinar de discursos y de intentos, de verdad que hubo intentos. Beatriz Paredes les puso una revolcada y la verdad es que los terminó poniendo contra las cuerdas en el tema legislativo, en el tema jurídico. El senador Emilio Álvarez se fue, ya ni siquiera presentó sus propuestas. Damián Cepeda ya al final ya ni siquiera quiso subir a la tribuna, pues cuando vieron que no estaban ya pasando a ninguna. Y lo que ocurría con cada senador de oposición que subía, al final de su discurso decían: está bien, se salieron con la suya aquí, pero nos vemos en los tribunales. Y eso me preocupa. Miren nada más las imágenes, vacías las butacas. 3 de la mañana y el Congreso está vacío. Estoy en tiempo real, bueno, para mis 3 de la mañana. Y la verdad hay muchísimas curules ya vacías, La gran mayoría de oposición se fue. Vamos a pasar de nuevo. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Vean, hay muchas curules vacías. Ya no estaban permitiendo nada. Y muchos senadores dijeron, pues ya. Y los que ya habían pasado y presentado sus reservas, pues ya. Vamos a ver de oposición. Vamos a ver, escucharlo. No, si los oradores, bueno, con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros senadores, pues se trata nuevamente la patente de Corso para aquellos precandidatos que no quieren ser transparentes ni tampoco quieren entregar sus gastos de campaña. Eso es lo que se pretende. Que se borren esas obligaciones que se tienen para estar reportando de manera periódica lo que se invierte en una precampaña. Eso es lo que se pretende.
Ustedes que hablan de transparencia, de estar en contra de la corrupción, eso es lo que quieren, dar esa patente de corso para que se gaste sin discreción y sin fiscalización. Eso es lo que se está votando. Hay un andamiaje que tenemos o que tiene el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, para la fiscalización de todos y cada uno de los candidatos. ¿Y saben qué? También lo que no quieren es que no se les multe porque no cumplen. También lo que quieren es que no se les cancelen candidaturas porque no cumplen con la ley. ¿Sí? Eso es lo que quieren. Incluso recuerdan ustedes que también lo que habían contemplado es que se les permita que, si son sancionados, únicamente paguen en chiquitos abonos. Eso es lo que quieren. No, señores, ustedes que hablan de transparencia, de estar a favor de la honestidad, no es cierto. Lo que quieren es que queden en impunidad y no se entreguen cuentas de los candidatos y de los partidos políticos para que no sigan rindiendo cuentas. Y hay que recordar que son el partido más sancionado del anterior proceso electoral. Por lo tanto, votaré en contra. Gracias. Bueno, ahí está. Pues ya nomás eran discursos durante la madrugada y me llamaba la atención, al final decían, la gran mayoría de ellos, nos vemos en los tribunales. Esa era con lo que cerraban la gran mayoría de los senadores de oposición. Y eso me preocupa porque entonces los senadores van a tener que recurrir a otro poder cuando ellos representan un poder. Ya las cosas ya están difíciles. Cuando ya un senador dice, pues donde yo estoy, pues nomás no puedo. Y vamos a tener que recurrir a otra instancia. Pues el único problema es que esa instancia no ha sido muy transparente en el hecho de estar a favor de México. Y luego pues vienen cambios en el propio tribunal. Y no es tan fácil. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? Y mientras van a seguir haciendo y deshaciendo de la precampaña. Las condiciones están difíciles, sin duda están difíciles. Hay algunos temas interesantes. Ese video que corresponde al inicio, la senadora Kenia Rabadán y Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez también, ellas tres hicieron de verdad una protesta bastante interesante, porque estos cabrones con el plan B de Bartlett le redujeron la representación a los pueblos indígenas, a los grupos vulnerables, a toda esta lucha que ha habido de respetar la libertad de género y todo esto, y que han ido alcanzando escaños. Bueno, pues lo redujeron. Presentaron dentro de este plan B de Bartlett acotar a un determinado número de distritos la representación indígena y el resto que se vayan al carajo. Cuando pues ha habido un avance brutal en representación de pueblos indígenas, en representación de grupos vulnerables y los grupos, pues los diversos grupos sociales que siempre han estado marginados y vulnerables, han ido avanzando dentro de su lucha para lograr estos avances. Miren, aquí tenemos a alguien del PRI. Vamos a escucharlo. Permítanme, déjeme pasarlo. Las propias y las de otros. También hemos tenido la suerte de tratar con todo tipo de personas, de intenciones en los organismos electorales.
sabemos que no son perfectos. Al contrario, imagínense ustedes nuestra situación hace 6 años, cuando en 2 elecciones el INE decide dar una, pero buscar todas las formas posibles de anular la otra. Y lo hace. Pero para eso está el tribunal. Finalmente, las 2 elecciones se pudieron ganar. Sí, tiene muchísimos excesos, pero para eso está el tribunal. Y para eso hay un servicio profesional, y para eso los distintos partidos políticos hemos formado también profesionales en la materia. En otras palabras, no es tan fácil que el INE pueda abusar, pero si le restamos facultades, si le restamos atribuciones, vamos a vivir un escenario bastante caótico. Les voy a decir el ejemplo que se me ocurre. Vamos a tener un partido de fútbol con un árbitro sacando tarjetas desesperadamente por todos lados y nada más. Y nada más. No puede imponer más sanciones que sacar tarjetas. Alguien se va a fastidiar. Los que están en el partido o el público. Y cuando el público se fastidie, entonces sí estaremos en un verdadero problema. Claro que hay cosas que cambiar, estimados legisladores, legisladoras. Hay muchas cosas que cambiar, pero el primer detalle de esto que estamos haciendo el día de hoy es que es inoportuno. No podemos cambiarlo ante prácticamente la inminencia de la elección federal más grande en la historia del país, como cada 6 años se convierte en la elección más grande. No ha funcionado. Estamos haciendo aquí algo que se llama, o por lo menos el analista Luis Farías Maki llama, performismo. Porque yo lo digo, creo que pasa. Performismo. El voto en el extranjero, que lo vea el CONACYT. Oigan, amigos, el CONACYT no pudo ni tener a tiempo respiradores artificiales. ¿De dónde le estamos dando más tareas ahora? Cambiar la forma de impresión de las boletas, ahora que la vea la SEP. Se nos está ocurriendo, pero eso no es real. El punto de partida de mi oposición y la razón de votar en contra de esta ley está en que el día de hoy estamos dejando sin trabajo a más de 1,500 familias. Más de 1,500 familias de profesionales que sin deberla ni temerla, que no forman parte de los lujos de Lorenzo Córdoba, que no forman parte de los excesos del INE, que son los que le preparan sus credenciales de elector a los que las van a pedir, son los que forman las oficinas del registro de electores en los estados. A esos que estamos dejando sin trabajo, sin deberla ni temerla, no vamos a tener una sola razón válida para decirles por qué les quitamos el trabajo. Decía San Pablo, no solamente no hago el bien que quiero, sino que causo el mal que no quiero. Eso es lo que va a pasar con esta ley. No solo no estamos logrando esa modernización que están pidiendo, sino que estamos dejando sin trabajo gente. Estamos improvisando en métodos que no consultamos con nadie y estamos poniendo en riesgo un proceso electoral muy importante. Porque es muy fácil pensar en Morena, el gobierno federal y las elecciones presidenciales. Pero esto es el paraguas bajo el que van a actuar todos los gobiernos estatales y municipales. Esa oligarquía corrupta de Yucatán hoy más que nunca va a tener elementos para prolongarse en el poder. ¿Por qué? Porque esta ley desequilibra el juego y lo pone a favor de quienes están en el poder. En muchos estados es Morena, pero en muchos municipios no es Morena.
En Yucatán, los que somos opositores del PAN, los que hemos visto los abusos de un gobierno, ahora los vamos a tener legalizados. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué? Pues, ¿qué le vamos a decir después? Bueno, pues con permiso y gracias. ¿Quieren un ejemplo de ligereza, estimados amigos? No se ha mencionado aquí, pero esta ley le cambia graciosamente el título al presidente de la República. ¿Sí? Ya no se va a llamar presidente de la República. Ahora se va a llamar, de acuerdo a lo que dice el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la denominación de presidente de los Estados Unidos mexicanos se va a cambiar por titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Importantísimo avance democrático, con una salvedad. El nombre del presidente de la República, el título presidente de la República, no es una ocurrencia. Está en la Constitución, en el artículo 80 de la Constitución, y en esta nimiedad, esta ley viola la Constitución, como la viola cuando rompe con la autonomía del INE, como la viola cuando rompe y tiene injerencia en la organización del INE, un órgano autónomo. Y esta ley nos producirá un enorme daño en materia de comunicación, porque va a sacar a todos los gobernadores, con todos sus funcionarios y con todo su poder, a hacer campaña contra los que estemos en la oposición. Eso es lo que va a propiciar. Y eso, pongámoslo como lo pongamos, si no es la primera vez que lo vemos aquí, es un grave retroceso. Ya no hablábamos de coacción para asistir a mítines, ya no hablábamos de pretender intervenir en campañas desde tu posición de gobernador o tu posición de secretario. Y aquí no solo estamos hablando, lo estamos autorizando. ¿Y cómo? Un pequeño cambio. Lo que era una ley para controlar las publicaciones oficiales y evitar que los recursos públicos sirvieran de propaganda para los gobiernos, lo cambiamos. Ahora la Ley General de Comunicación propone cambiar su objetivo. Ahora su objeto es establecer las normas que deben sujetarse los entes públicos. Ese era, las normas de los entes públicos. Y ahora se cambia por garantizar el derecho de información de los ciudadanos. O sea, el chiste no es que no intervengan en las elecciones, no, lo que necesitamos es ciudadanos más informados. O sea, necesitamos gobiernos como el de Yucatán, que no gasta en comprar medicinas, sino que saca una brigada tratando de imitar las del presidente de la República a repartir una tarjeta que diga que en todos los hospitales hay medicinas. Presidenta, tengo 21 reservas. Entonces, le pido su comprensión. Saca una tarjeta para pasar casa por casa a hacerse propaganda. Y ahora la ley se lo va a permitir. Ahora está garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados de las obras públicas, de la bondad del gobierno. Eso sí, su gasto se dispara en redes sociales, trabajo para redes sociales, despachos que lo asesoren en redes sociales, medios de comunicación, pero los centros de salud siguen sin medicinas. Eso es lo que estamos haciendo y es extremadamente delicado. La ley debimos haberla pensado mejor. Tiene una intención razonable, evitar los excesos del INE, y sí los tiene, pero tiene un gravísimo costo por
la frivolidad, ligereza con la que los asuntos se están tratando. No solamente es anticonstitucional, es peligrosa. Y no, insisto, no desde el punto de vista de Morena, no en la malvada intención de Morena, no juzguemos eso. Está poniendo las condiciones para que sea el dinero el que mande en lo electoral. Y el dinero en México solo lo tienen dos: el gobierno y el crimen organizado. Las dos opciones son nefastas para la democracia, las dos opciones pintan un panorama muy grave para la ciudadanía, para su derecho a cambiar de gobierno, para su derecho a elegir qué gobernante quiere. Hoy le estamos dando a los que están en el gobierno una enorme ventaja. Estamos enterrando al prisionero, lo estamos enterrando hasta el cuello y soltamos al león. Y cuando el león se queja, artículo 9 de esto que pretenden aprobar, cuando el prisionero se queja, lo someten y lo enjuician. ¿Por qué? Se está expresando mal de la autoridad, está haciendo campañas negativas contra la autoridad. Válgame, eso es retroceder. Ese es un México que ya habíamos superado y no merecen las próximas generaciones que regresemos a eso. No es un tema partidista, mucho más allá. Todos vamos a concurrir a elecciones. Esto pone en peligro nuestro desempeño electoral, el de todos. Los que hoy están pensando en ser candidatos, los que están pensando en reelegirse, aquí los que van a mandar son los que tengan el dinero en el gobierno o en cualquier organización que sea capaz de obtenerlo de la manera que sea. Estoy seguro que no es lo que ustedes quisieran. Muchas gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría consulta. Brutal. Bueno, pues ahí está. Y fíjense cómo. Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo fueron las votaciones? No se admite a discusión, Presidenta. En consecuencia, no se admite a discusión. El dictamen queda en sus términos. Así fue toda la noche. Toda la noche fue así. Y si se dieron cuenta, ya ni senadores había. Así fue toda la noche. Nada más pasaban a votación. Pasaban a echar el discurso, el mensaje, su posición, pero cuando ya pasaban a la votación, se negaba todo. Aunque fueran de Morena, porque vuelvo a insistir, hubo algunos de Morena que presentaron sus propias versiones de cómo debería de ser la ley, y ni así, ni siendo de Morena, ni una la permitieron, y estaba muy claro. Así que, bueno, pues un senador, uno de tantos que pasó durante la noche, ya saben, uno tras otro, uno opuesto, uno a favor, uno opuesto, otro a favor, y así se fue la madrugada. Sin duda, triunfa el plan B de Bartlett. Lo que sigue ahora son tribunales, y no nomás eso, va a estar acompañada de movilización. Las organizaciones que convocaron, por ejemplo, la marcha del 13 de noviembre ya anuncian que van a movilizar hacia los tribunales a la sociedad para que ejerzan presión sobre los ministros, los partidos políticos, pero también la oposición. Así que, bueno, va a ser un enfrentamiento brutal, un desgaste, una división, y finalmente supongamos que gana la razón jurídica, que los ministros no les queda otra más que darse cuenta que sí, que todo esto se contrapone a la Constitución. Ustedes lo vieron ahorita, hasta el nombre de presidente de la República lo cambiaron, ahora es titular de la presidencia.
Pero si todo esto se contrapone a la Constitución, pues seguramente van a terminar ganando quienes recurren a este procedimiento. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y bajo qué costo? Y mientras, ¿qué tanto se perdió y qué tanto avanzó López Obrador? Porque yo estoy convencido de algo. López Obrador sabe que esto no va a pasar. Lo dijimos en unos videos hace tiempo. Yo creo que López Obrador sabe perfectamente que no va a pasar su plan B, ni su reforma, pero va a ganar tiempo. Y en lo que se logra definir jurídicamente qué va a hacer mientras López Obrador, que eso es lo que me preocupa. ¿Cuánto van a avanzar? ¿Cuánto van a hacer y deshacer? Y de pronto, cuando ya las cosas regresen a la normalidad, ¿de qué nivel fue el desgaste? Es, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la elección del 2021 también le recortó al INE? Al final terminó ganando el INE, y la Corte determinó que la Secretaría de Hacienda le regresara al INE, o mejor dicho, que le reajustara el presupuesto y le repusiera lo que le habían quitado. ¿Pero saben cuándo ocurrió eso? 5 meses después de la elección. Ya había pasado la elección, ya se habían desgastado, ya habían hecho las consultas que desgastaron tanto al INE económicamente y operativamente, cuando determinaron que, bueno, que sí, que tenía razón, y la Corte determinó y ordenó que le entregaran el dinero al INE. Para ese entonces, además, espérense, decía el dictamen de la Corte que sí, que había sido un error, que al INE le correspondía su recurso completo, y ordenaba a la Secretaría de Hacienda que le asignaran los recursos que ya estaban presupuestados en caso de tener recursos. Para ese entonces pues ya no había recursos. Así que bueno, pues eso es lo que me preocupa. ¿Cuánto tiempo se va a llevar el proceso? ¿O cuánto tiempo lo pueden alargar a propósito? Porque también van a ejercer presión ellos. Y ya estamos en un terreno muy diferente y va a seguir desgastando. Un fuerte golpe, sin duda. Yo voy a dejar hasta aquí el video. Sin duda, López Obrador hace una jugada interesante. No está perdido todo. La verdad es que no hay que vencernos tampoco. Pero yo les voy a decir una cosa. No vamos a resolver comentando y desgarrándonos en los chats. Tenemos que agarrar fragmentos. De verdad, yo los invito a que vean esta sesión. Voy a dejarles el link de la sesión aquí en la descripción, pero de verdad, si pueden, vean la sesión. Ya sé que son más de 15 horas, pero véanla. De todos modos, en estos días todo el mundo va a estar agarrando fragmentos de la participación de los senadores, y lo más relevante o lo más importante. Por ejemplo, esta parte donde, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar ahorita, el senador que dice, a ver, le cambiaron hasta el nombre al presidente. O hay otra parte donde, por ejemplo, el asunto de que a los indígenas ya les quitaron representación, o de que a los grupos vulnerables, pues de pronto no los consultaron como establece la ley, y que también los dejan sin representación. Creo que debemos de agarrar estos fragmentos donde están afectando directamente al elector. ¿A quiénes otros afectaron? A los migrantes, a los migrantes que tanto creen en Obrador y que van y le aplauden y todo. A los migrantes los afectaron, los dejaron sin representación y les acotaron la forma de votar. Cuando ya venían avanzando, cuando ya tenían inclusive legisladores migrantes. Bueno, esta ley los afecta. Estas cosas son las que hay que hacer el resumen, hacer la talacha y empezarlas a compartir y empezarlas a sacar a la luz. A ver, Morena te hizo esto, te quitó representación.
Morena te quitó representación a ti, indígena. A ti que tanto te ha costado tu lucha indigenista y tus derechos de los pueblos originarios, bueno, te los acaba de quitar Morena. Ya no van a poder tener representación sobre más de 40, 45 distritos federales en los que había una necesidad de representación indígena. Los han acotado a 21. Hoy nada más van a poder ser de determinados distritos. O sea, es el momento de empezarles a decir a todos lo que ocurrió con esta ley. Que no se trata nada más del INE y de Lorenzo Córdoba. No, que se trata de que sí hay afectaciones al ciudadano directamente. De pronto sí nos enfrascamos y nos subimos a la lucha que sí traen. A ver, miren, yo la verdad, yo quiero ser respetuoso, pero sí hay un enfrentamiento en dos bandos. En este país sí hay un enfrentamiento. Hay dos grupos, dos bandos, dos polos que se han enfrentado por el poder arriba. Eso no lo voy a negar. Pero abajo hay ciudadanos que les vale madre si este o este es. Lo que quieren es un país mejor. Y que ni están a favor de que sea uno u otro el que se agandalle los poderes en este país. Lo que queremos es un mejor país nada más. Y esta ley, de pronto los grupos, nada más lo que les interesa a ellos, lo sacan a flote. Por ejemplo, la representación proporcional pues le interesa a los partidos, más a los partidos que ya nomás les queda ser plurinominales. Les interesa como locos. Así se puso loco el PT, el Verde, el PRI, el propio PAN. O sea, digo, a los que ahorita nada más les tocan plurinominales, pues les interesa. Y defienden. Y de pronto todos se enfrascan en la lucha de ellos. Pero hay situaciones que están afectando al verdadero elector, el tema de la credencial del elector, vuelvo a insistir, el voto en el extranjero, el voto indígena, el voto de grupos vulnerables, infinidad de cosas que están ocurriendo en esta ley que sí afectan directamente. Y que entonces sí le puede dar un sentido diferente a aquel que razona y diga, chinga, entonces no es como lo dijeron, entonces es más el daño. Y que de pronto en el extranjero digan, oye, pues se supone que nosotros íbamos a votar, íbamos a tener oportunidad, ¿y por qué no lo quitaron? O que de pronto de verdad los grupos y organizaciones indígenas en este país de pronto se pongan los guantes y digan, a ver, qué poca madre, ¿por qué nos quitaron representación? A ver, esos de Morena ya se pasaron de listos. O sea, creo que la lucha que sigue a partir de esto es comunicar lo que verdaderamente representa todo esto que hicieron en la madrugada. Y no nomás enfrascarnos a lo que nos den como guión los que tienen ciertos intereses, porque de verdad de ambos lados hay intereses y se están peleando ahí arriba, eso está clarísimo. Pero acá abajo, el mexicano común y corriente que quiere un mejor país y que le vale madre quién esté allá arriba, lo que interesa es que no tengamos nuestros derechos acotados, que tengamos un país en desarrollo, que se nos permitan las garantías y vayamos conquistando cada vez mejores. Esos son los que queremos un mejor país. Y si esta ley nos está afectando, pues entonces sí levanta uno la voz. Es el momento ahora de comunicar y de movilizar a la sociedad, de despertarla y decirle, no se trata de defender a Lorenzo Córdoba, se trata de defender, de hecho, lo de los trabajadores que van a despedir a más de 1,500 trabajadores. Ellos tienen ya su arma, ya anunciaron que van a recurrir a las instancias, porque sí, lo que se viene es una serie de amparos, demandas laborales. A ver, quieren ahorrar nada más de puras demandas laborales, ¿cuánto va a ser? Nada más empezando desde ahí.
Sí, miren, sin duda López Obrador lo que quiere es tener distraído y herido al INE para cuando llegue el 2024. Yo creo que López Obrador sabe que no se va a salir con la suya. Pero él gana desde el momento en que el INE empieza a distraerse, desde que el INE empieza a sufrir, a meterse a estas batallas, en lugar de estar al 100 en la elección. Creo que desde ahí se nota la mala intención. Bueno, pues no son muy buenas noticias con las que nos despertamos, lamentablemente. Yo lo dejo hasta aquí porque ya es un video larguísimo. Siguen los pronunciamientos, regresa un diputado, un senador, regresa otro. Ya son las 3:30 de la mañana en mi pantalla. Miren, siguen. Y siguen, ya repitió este senador. Y bueno, pues y les digo, lo que me llama la atención es, se va quedando solo el Senado ante este muro que construyó Morena, en el que no va a pasar nada, aunque sea de ellos mismos. En toda la noche que estuve yo no vi participar más a Monreal, yo creo que lo dejaron para el final. Era una de los morbos que tenía. Tampoco me tocó ver a Lili Telles todavía. Digo, vi a Kenia, vi a Xochitl, vi a varios. Muy bien. A la primera vez a Damián Cepeda, sí. Ya la segunda vez ya Damián dijo, ya váyanse al carajo. Pero bien la oposición, bien. En general la oposición, bien. La oposición, bien, y bastantes. No son pocos. Están casi empatadas las votaciones en el Senado, Pero bueno, pues lamentablemente no son los números. Por un voto se pierde. Y bueno, en este caso pues se están perdiendo por más de 10 votos. Yo creo que va a estar muy interesante todo lo que sigue a raíz de esta historia. Comenzando por el morbo de qué va a pasar con Monreal. Porque yo he visto los comentarios y muchos no le creen. De hecho, acusan que él es el único que se dobla bajo un acuerdo y que si hubiera sido en serio, sus 12 senadores hubieran jalado con él. Sí hubo senadores de Morena que presentaron reservas, Sí hubo, y me tocó verlas. No puedo yo identificar si es algún senador o senadora que sea de Monreal. Lo que sí me tocó ver durante las horas que vi la sesión es que sí hubo senadores de Morena que intentaron hacerle ver a sus compañeros que las cosas estaban mal y también les dieron palo. A la hora de que ya iban a la votación, no pasaba. Pero sí hubo manifestación del propio Morena, de senadores de Morena, que decían, aquí la estamos regando, nos vamos a meter en una bronca. Está interesante porque sí hubo 2, 3 que insistían en que la ley está mal hecha. Bueno, pues esto es ya directo a tribunales. Vuelvo a insistir, veremos cuánto tiempo. Ya mi último recorrido, 3:30 de la mañana, 3:37 de la mañana. Vean las curules, casi libres. Y sigue la participación de senadores. De hecho, en este momento creo que va una senadora más. No sé a quién. Me tocó ver la de Citlali. Va otra senadora en camino. Ya me estoy despidiendo por lo pronto. A la hora que están viendo este video, quizá terminó ya la sesión. Quizá en una de esas estamos viendo el video y todavía está la sesión. Buenos días, compañeros y compañeras legisladoras. Vengo a esta tribuna para hacer una precisión de la reserva presentada por mi compañera, la senadora Antares. En el Partido Verde Ecologista de México coincidimos en que la utilidad de los artículos promocionales en los procesos electorales muchas veces tiene un fin engañoso y buscan de manera indirecta condicionar el voto a la ciudadanía. Las dádivas y regalos al electorado son el símbolo más visible de viejas prácticas para lucrar con el voto y Esta parte es importante. A ver, esta senadora es del Verde y está presentando una moción. Y fíjense, o sea, una moción bastante interesante sobre las dádivas
sobre los utilitarios de campaña y esto. Y está presentando en su reserva pues modificar el uso de los mismos y el regularlo. Así como este caso, también le van a dar palo. No dejaron pasar ni una. El guión tal cual como está. El plan B con B de Bartlett no tuvo modificación alguna. Así de sencillo. Impresionante. La instrucción fue dada y no hubo forma de que se cambiara. Bueno, ahora sí ya los dejo porque me aventé casi una hora en este... Esperaba durante este tiempo que todavía estuve que ocurriera algo más interesante. No ocurrió así. Más tarde yo tenía preparado leerles una columna bastante interesante. El pregolpe que escribió Carlos Loret de Mola, que está bastante interesante. Se las voy a leer yo creo que para el video de más al rato. Porque bueno, ya nos aventamos una hora. Yo espero que para la hora que estén ustedes viendo el video tengamos datos más claros. Vuelvo a insistir, yo estoy haciendo este video a las casi 4 de la mañana y no hay cambios. La cosa sigue igual y ahora sí ya me voy a ir a descansar. Pues digo, no tiene caso ya seguir aquí. Creo que lo mismo hicieron algunos senadores. Y les digo que de pronto mandaron a traer al senador Emilio Álvarez porque tenía que presentar sus reservas. Ya ni siquiera estuvo. O sea, ya. No está presente, vámonos al carajo. Ya ni siquiera estuvo presente. Y la verdad es que se fueron yendo. Presentaron sus reservas, les dieron palo. ¿A qué se quedan? De todos modos, la mayoría de Morena no se iba a mover de ahí y iban a votar al final lo que les ordenó su jefe. Así que bueno, pues no hay más que hablar. Así transcurrió la noche en que la democracia en este país fue violentada de la manera más estúpida que puede haber por parte del partido gobernante. Son cosas que no va a controlar el propio López Obrador. Al tiempo ya lo verán. Y que en una de esas, miren, yo estaba echándome un taco hace rato cuando estaba escuchando algunos de los análisis, y dentro de la experiencia que tengo de haber trabajado yo en muchas elecciones, yo les quiero decir que muchas de estas cosas como quedaron puede terminar siendo un balazo en el pie para el propio López Obrador, porque le va a pasar lo que le pasó con los programas sociales. De nada le ha servido gastar, movilizar, comprar camionetas, tener más de 37,000 servidores de la nación. No, de nada le ha servido mandar todo el presupuesto federal a programas sociales, porque cuando los necesitan movilizar, pues vean la última votación que tuvo para su consulta de si se iba o no se iba. La elección, cómo la perdió en la Ciudad de México. La marcha del 27 de noviembre, pues los tuvieron que movilizar a darles lana, a pesar de que les dan programas. Finalmente nos hemos dado cuenta que López Obrador no sabe operar los programas. Yo sé que se los he dicho. El problema es que no son operativos, no saben operar. Y me da mucha risa porque en una de esas, con las leyes como quedaron, los ordenamientos como quedaron, en una de esas también, así como le puede afectar a la oposición, también le puede afectar a ellos, Y en una de esas se van a terminar arrepintiendo de haber hecho este desorden terrible con B de Bartlett. Dice Lili Telles y algunos, B de Bodrio. No, es B de Bartlett. Sin duda, la ley se asemeja mucho a lo que Bartlett tuvo en 1988 y pareciera que es Bartlett el que los asesoró y les dijo, regresemos al control del Estado en las elecciones. Y ese era Bartlett. Y hoy es Bartlett uno de los hombres más poderosos con López Obrador. Bueno, pues miren, siguen, algunos siguen, miren. Despiertitos. Ya no sé quién es. Este sí no lo ubico, perdón.
Ya no sé, a esta hora tampoco los oscuridad y con la urgencia que es propia de pillos en fuga, es la triste, vergonzosa y furibunda respuesta que se le da a la marcha de cientos de miles de ciudadanos que salieron a las calles el pasado 13 de noviembre en defensa del INE. Plan B, pero con B de bilis, sin duda, ni más ni menos. Hoy se nos propone desaparecer la estructura ejecutiva del INE, lo cual significa hacer pedazos su proceso autónomo de toma de decisiones, descarrilar su acumulada riqueza de experiencias electorales y volverlo, como otras instituciones capturadas por el poder presidencial, en un remedo de institución plagada de incondicionales. A esta aberración antidemocrática, en Movimiento Ciudadano decimos no. Se nos propone mutilar las juntas locales y desaparecer las juntas distritales, así como la Junta General del Instituto. Esto es un atentado al germen ciudadano que incubó el nacimiento del órgano y una traición al espíritu representativo de los procesos electorales que muchos de ustedes estuvieron luchando en su momento. Pero además de desaparecer la Junta General, también se piensan desaparecer la Secretaría Ejecutiva, lo que en el fondo no es otra cosa que destruir las capacidades técnicas de un organismo que ha demostrado, como muy pocos, que funciona bien y que goza de una alta credibilidad y confianza ciudadana. A este artero atentado, en Movimiento Ciudadano decimos no. No, porque lo que se nos plantea es poner en riesgo el derecho a la identificación, consolidado sin duda con la credencial de elector, y como consecuencia vulnerar el derecho al sufragio. Esto porque desaparece también el fideicomiso creado para mejorar la infraestructura en los módulos de atención ciudadana y porque están planteando el despido de la inmensa mayoría de funcionarios que conforman esta estructura eficaz y legítima. Les falta valor, sin duda, para decirlo, pero lo que quieren es destruir al Instituto Nacional Electoral y sustituirlo por un ente premeditadamente ineficiente y dolosamente sometido, igual que han hecho con otras instituciones. La apuesta del gobierno es llenarla de incompetentes para desaparecer la competencia. En pocas palabras, corromper a través de la ineptitud y envenenar la democracia con demagogia. Busca también despedazar las fortalezas operativas y desaparecer el servicio civil de carrera en materia electoral. Esto no tiene otra intención que volver a la oscura época en la que el gobierno y su partido eran la misma cosa y las elecciones eran solo una decadente simulación que ensayaba el poder del Estado cada 6 años en favor de la permanencia de una camarilla de corruptos. A ese pasado de vergüenza es a donde nos quieren llevar el insepulto partido de Estado que ha resucitado, sin duda, en Morena. Al menos con este descarado y desesperado acto de voracidad por el poder, están demostrando que en nuestro país no hay ninguna transformación, sino una grotesca regresión al viejo, rancio y pestilente autoritarismo presidencial que usaba el poder no para servir a la gente, sino para servirse y permanecer en él. Andrés Manuel López Obrador defendió la democracia solo porque le convenía para llegar al poder. Una vez que llegó, como hoy lo estamos viendo, usó el poder para asesinar a la democracia. Eso, tristemente, lo dirá la historia de este vergonzoso día para la vida política de nuestro país. Es cuanto, senador presidente. Muy bien. Ahí está. Gracias. Bueno, ahora sí ya los dejo, voy a descansar, voy a dormirme. Así fue.
Así fue toda la noche y ahorita van a consultar, van a pasar a la votación y otra vez se va a repetir, miren, el mismo procedimiento. Van a pasar a la votación y no va a haber ahí está, miren, ahí están las curules vacías, les van a dar palo. En consecuencia, el artículo 6º de la LEGIPE se votará con las modificaciones aprobadas. Se reserva para su votación nominal al final de la discusión. En lo particular, las reservas presentadas por la senadora a los artículos 7 y 95 fueron retiradas, por lo que el dictamen queda en sus términos. El siguiente turno corresponde a la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN. Sigue ahorita la senadora Guadalupe y así estuvieron toda la noche. Yo lo dejo hasta aquí porque es una hora, por lo menos ya les dije cómo estuvo la madrugada. Si usted se durmió y no lo vio y no lo quiere ver completo, más o menos ya le dije cómo se puso en la madrugada. Y bueno, pues era la crónica de una muerte anunciada. La democracia en este país está herida y ahora corresponde... Ay, cabrón. Están dejando gallo aquí con mis vecinos. Soy una serenata. En fin. Bueno, yo los dejo. Nos vemos en un siguiente video. Nos vemos al rato. Leemos crónicas, análisis de la votación final y pues de lo que viene. Y bueno, vamos a tener muy movida la información porque pues ahora sí viene el plan B, pero de la oposición, que va a ser hacia la Corte. Gran movida va a tener ahí ahora el ministro Saldívar y va a tener la oportunidad de demostrar si de verdad ama a la nación o solamente le interesa ser un excelente TikToker. Bueno, yo los dejo hasta aquí, nos vemos, soy su amigo Miguel Quintana. Me voy, ya estoy diciendo tarugadas porque para mí son las 4 de la mañana. Nos vemos, adiós.